estaba comentando, bueno, quería agradecerles a todos que estén acá acompañándonos virtualmente. También agradecerle a todos los compañeros y a las compañeras que siempre apoyan y difunden las actividades, como a toda la comisión directiva. También quería agradecerle a Matías, que fue quien propuso el tema, por el cual vamos a reunirnos hoy acá, y también nos hizo el nexo con el doctor Eduardo. Contarles, que nosotros en esta época también seguimos igual con las actividades, como sabrán, y habrán visto, no sé, en el Instagram o la difusión que hace prensa, estamos subiendo semanalmente un montón de micros virtuales, todos de actualización tributaria, que después quedan colgados en la página del sindicato. Y después contarles un poquito cómo va a ser la modalidad. Acá el doctor Eduardo va a hacer la exposición, después daremos un tiempito como para que ustedes puedan ir haciendo esas consultas, las que tengan. Utilizaremos, preferentemente haremos... Se le cortó a Agustina, me parece. Sí. Bueno, esperamos 2 segundos, a ver si no, arrancamos. A ver si logra reconectarse. Bueno, si no, arrancamos, Eduardo. Dale, arrancamos y después, al final, un poco la dinámica en el chat. Los que quieran hacer alguna pregunta, vos exponés, y los que quieran hacer alguna pregunta lo van poniendo en el chat y vamos tomando nota, y al final de la exposición hacemos las preguntas. ¿Te parece? Bárbaro, Matías, muchas gracias. Comenzamos, si les parece. Sí. Perdón, Mati, no sé si comentaste el currículum del doctor antes. No, comentalo. Bueno, perdón. No sé por qué estas malas pasadas de internet que me desconectó. Quería contar brevemente, porque es mucho más extenso, pero el doctor es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Civil 5 de la Universidad Nacional de La Plata y de La Matanza, profesor adjunto de la UBA, de posgrado de UBA de la Universidad Nacional de La Plata, de Palermo y de la Austral, abogado adscripto de Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Martín. Muchas gracias, Agustina. Ahora sí, te doy la palabra, Eduardo. Qué bueno que pudiste volver. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle tanto a Agustina como a Matías Martínez por la invitación a este curso. En realidad, con Matías habíamos programado una serie de actividades presenciales para comenzar en abril de este año, y lamentablemente la pandemia truncó los planes, pero esto no significa que no podamos estar conectados y estar juntos por este medio tecnológico. Algunas cuestiones que tengo que aclararles muy brevemente antes de empezar. La primera, a mí en lo personal en mis clases me gusta que me hagan las preguntas en la medida que voy avanzando con la exposición. El problema es que con esta tecnología es prácticamente imposible, porque se hace se hace mucho ruido, es muy difícil. Entonces por eso dejamos las preguntas para el final, no porque no quiera responderlas en el momento, sino porque lamentablemente esta dinámica no permite contestar en el momento, lamentablemente. La segunda, y en esto es una aclaración de tipo personal, esta es una casa con perros, y somos 3 personas y 4 perros, así que en algún momento se van a escuchar los perros, esto es inevitable, así que desde ya les pido disculpas por adelantado, porque es algo que no podemos manejar, y ya me ha pasado en otras conferencias, y no deja de ser una situación complicada. Así que si les parece, comenzamos con la exposición. He elegido como tema para el día de hoy, a pedido de la gente del sindicato, el tema de la compensación económica. Pensando fundamentalmente en que este es un instituto nuevo del derecho de familia, y como es un instituto de derecho nuevo del derecho de familia, nuevo digo que viene del Código Civil y Comercial, que empezó a regir en el 2015, me pareció que tal vez para abogados o profesionales que no están en el área familia propiamente dicho, era de una manera mostrarle algunas de las novedades que tiene el Código Civil y Comercial y cómo ha venido evolucionando nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia con relación a este instituto en particular, ¿sí?
Muy bien, arranquemos. ¿Qué entendemos, o mejor dicho, por qué la compensación económica en el Código Civil y Comercial, o cuáles fueron las razones por las cuales el legislador se decidió a incorporar a la compensación económica en el Código Civil y Comercial? Bueno, hay un primer problema que es claro y que todos más o menos conocemos, que es que la ruptura de la pareja siempre tiene consecuencias económicas. O sea, es inevitable pensar en que la ruptura de un matrimonio o de una unión convivencial no produzca en los miembros de la unión algún tipo de consecuencia económica, aunque más no sea en gente adinerada, mayores gastos relativos a conseguirse una nueva vivienda, pero en general siempre la ruptura de la pareja genera consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas, históricamente en los ordenamientos, eran atendidas a través de los denominados alimentos post-ruptura o post-divorcio, ¿sí? Tanto el Código Civil en todas sus etapas introdujo la posibilidad de reclamarse alimentos a los cónyuges primero separados personalmente y luego divorciados. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen estos alimentos? El primer problema que tienen es que son de muy difícil determinación, sobre todo en lo que tiene que ver con el quantum, o sea, cuánto de cuota alimentaria a favor del ex cónyuge. En segundo lugar, y tal vez tan importante como ello, que son una fuente inagotable de conflictos. Entonces, fijados los alimentos, que ya de por sí es difícil de fijarlos, aparecen posteriormente infinidad de planteos de cesación, modificación, aumento de cuota, disminución de cuota, y que en general suelen estar acompañados esos planteos jurídicos con planteo frente al abogado que le lleva el caso, a la abogada que le lleva el caso, donde el planteo puede ser, bueno, pero al final él ahora ya tiene otra y a mí me está pasando esta miseria y yo veo que con la otra disfruta un montón y a mí me está restringiendo el dinero, o al revés, bueno, yo ya vi que ella consiguió novio y en definitiva que yo le estoy bancando al nuevo novio. O sea, todos esos tipos de planteos terminan inevitablemente en incidentes de aumento o cesación de cuota, algo que es bastante común en la práctica, o que era bastante común en la práctica de nuestros tribunales. A eso se suma que el nuevo Código Civil y Comercial establece además la posibilidad de elegir en el régimen de bienes del matrimonio y específicamente elegir en relación al régimen de separación de bienes. Como ustedes saben, el régimen de separación de bienes es un régimen en el cual no se comparten bienes en común, es decir, a la finalización de la unión, cada uno se lleva sus bienes como si la unión no hubiera existido. Y esto obviamente fomenta eventualmente los desequilibrios. En ese contexto, este nuevo código introduce un principio general que es el relacionado con la solidaridad familiar, es decir, la ayuda mutua propia de toda organización familiar, entendida como un principio general del derecho de familia y específicamente del derecho matrimonial o de las uniones convivenciales. En este contexto es que, y a eso además debemos sumarle la cuestión de la perspectiva de género, porque después vamos a ver que hay unos cuantos fallos que establecen que este es un instituto que estudiamos que tiene que ver con las desigualdades propias de la desigualdad relativa a los géneros, ¿sí? En ese contexto, el legislador pensó en incorporar la denominada compensación económica, que fue tomada en principio del Código Civil español, pero que en su génesis es una norma del derecho civil francés del año 1975, incorporada por primera vez al Código Civil francés. En la discusión de ese régimen, lo que se dijo fue lo siguiente: ¿qué quieren los cónyuges cuando se divorcian? Fundamentalmente no verse más. Entonces, como no quieren verse más, la mejor manera de que no se vean más es establecer una prestación única que restituya los desequilibrios y que si te he visto no me acuerdo. Y eliminar, consecuentemente, el régimen de alimentos post-divorcio.
Estamos hablando siempre de los alimentos entre cónyuges, no los alimentos a los hijos, que tienen un régimen diferente y que hoy no vamos a analizar. Entonces, ¿qué hizo el legislador francés? Suprimió los alimentos y conservó la compensación económica como una manera de establecer una suerte de corte limpio en la relación a través de un pago único destinado a poner fin a toda diferencia económica entre los cónyuges luego del divorcio. En el derecho argentino, en cambio, sobre todo en materia matrimonial, se han mantenido los alimentos postdivorcio y se ha creado en paralelo la compensación económica. Sin perjuicio de ello, vamos a ver que el 434, inciso B, establece la incompatibilidad entre los alimentos de necesidad postdivorcio y la compensación económica. Avancemos. Ahora bien, ¿qué es la compensación económica? ¿Cuál es el concepto de compensación económica? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ordenamiento se inclina por denominar a este instituto compensación económica. En España se llama prestación compensatoria y en Francia también se lo llamó pensión compensatoria. Es más, eso les trajo algún problema porque la idea de pensión es una idea del derecho previsional y no necesariamente del derecho de familia. En el Código Argentino, les decía, se inclinaron por denominarlo compensación económica. Ahora bien, para nosotros, compensar, jurídicamente hablando, es un modo de extinción de las obligaciones. Cierren los micrófonos, por favor. Es un modo de extinción de las obligaciones que inciden acreedor y deudor de la misma, que tienen la misma condición en una relación exigible. O sea, técnicamente para nosotros compensar no es precisamente el término más correcto. Sin embargo, es el que ha usado el legislador y así lo mantendremos, ¿sí? Otra segunda cuestión importante es que compensar no es indemnizar. O sea, la compensación económica no tiende a volver las cosas a cuando antes de casarme. Sobre todo porque eso es imposible. O sea, yo ya no voy a ser nunca más el que era antes de casarme. O sea que técnicamente no es tampoco indemnizar. Graciela Medina, siguiendo autores españoles, define a la compensación económica como la pensión compensatoria, que es un derecho personal reconocido al cónyuge al que el divorcio le produce un empeoramiento en la situación económica que gozaba en el matrimonio, colocándolo en una posición de inferioridad frente a la conservada por el otro consorte. Después vamos a ir viendo cómo desarrollamos todos este tipo de elementos. Pero ese sería el concepto. Es una prestación basada en el desequilibrio. Desequilibrio económico que en muchas ocasiones la pareja disfraza. O dicho de otra manera, si yo gano 100 y mi pareja gana 300, en general el matrimonio gasta por 400. En el momento de la ruptura, yo me iré con mis 100 y ella se quedará con sus 300. Es evidente que se ha producido un desequilibrio. Después vamos a ver si ese desequilibrio es de los que recoge el código como posibles para la compensación económica. Pero en general en el matrimonio hay una suerte de ocultamiento de las diferencias económicas entre los cónyuges a partir del proyecto de vida en común, ¿sí? Avancemos. Se ha discutido mucho, tanto en la Argentina como en el mundo, sobre la compensación económica y su naturaleza jurídica. Para algunos autores, el fundamento jurídico de la compensación económica es el enriquecimiento sin causa, donde si uno de los cónyuges ha desarrollado su proyecto personal económico fuera del matrimonio, es porque el otro le ha permitido con su trabajo dentro del matrimonio esas pautas para su desarrollo. Entonces, se debe indemnizar ese enriquecimiento sin causa producto del esfuerzo del otro. Para otros autores, la compensación económica debe ser asimilada a los alimentos, ¿sí? Claro, el tema es que la compensación económica puede ser pagada por una única vez y los alimentos son siempre obligaciones de tracto sucesivo. Los alimentos tienen naturaleza asistencial,
la compensación económica tiene fundamento en el desequilibrio, una cuestión diferente, ¿sí? Y la compensación económica puede ser eventualmente renunciable, en cambio, los alimentos, como saben, como derecho de alimentos, son irrenunciables, ¿sí? Para otros autores se trata de una reparación de daño, o sea que la compensación económica tiene una naturaleza de reparación de daños. El problema para los autores que sostienen que se trata de una reparación de daños es que, ¿cuál sería el factor de atribución? Haberse divorciado. Divorciarse es un derecho constitucional, así como casarse o no casarse es un derecho constitucional. Razón por la cual parece poco probable que uno pueda atribuir a título de dolo o culpa la cuestión del divorcio. Claro, sobre todo en países como el nuestro, que no admiten la culpabilidad dentro del divorcio, sino que es un sistema puramente objetivo. Para eso, algunos autores, sobre todo en el derecho chileno, han sostenido que la compensación con menoscabo que tienen ellos tiene una naturaleza de responsabilidad objetiva, donde es una responsabilidad por el riesgo creado. Esa responsabilidad por el riesgo creado, la creación de riesgo sería el matrimonio. O sea, el haberse casado me genera la obligación de indemnizar eventualmente los perjuicios que pueda generar luego al divorciar, ¿sí? En el derecho argentino ha prevalecido la idea de que se trata de un instituto sui generis, o sea que tiene una naturaleza jurídica propia que no puede ni asimilarse ni a las reparaciones de daños ni a los alimentos. ¿Por qué es importante analizar la naturaleza jurídica de la compensación económica? Fundamentalmente porque hay consecuencias jurídicas posteriores que dependen de esta elección. Así, por ejemplo, el derecho de los alimentos es imprescriptible. Las acciones de daño prescriben. El derecho de alimentos se extingue con la muerte del alimentado. El derecho a percibir la reparación se transmite a los herederos. El derecho a los alimentos es irrenunciable, las reparaciones sí lo son. Y los alimentos tienen un régimen preferencial de cobro que las reparaciones o las indemnizaciones no tienen. O sea que decidirse por una u otra naturaleza jurídica va a tener luego consecuencias jurídicas, valga la redundancia, en otros institutos. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de la compensación económica? Bueno, la compensación económica está prevista en nuestro ordenamiento en dos institutos. Está prevista en la unión convivencial y está prevista en el matrimonio. En la unión convivencial, la compensación económica puede ser demandada como efecto del cese de la unión convivencial. Las causales de cese de la unión convivencial están previstas en el artículo 523 del Código Civil y Comercial. Y entre esos efectos, entre esas causales de cese, para decirlo correctamente, está la muerte de uno de los convivientes. Es decir, que en nuestro derecho positivo vigente sería posible reclamar compensación económica por parte del sobreviviente en una unión convivencial contra los herederos del otro conviviente. En cambio, en el matrimonio, la compensación económica está prevista, primero como efecto de la nulidad de matrimonio, cuando hay un cónyuge de buena fe y otro de mala fe, artículo 429. El supuesto no merece mucho estudio porque prácticamente no hay nulidades matrimoniales en nuestros tribunales, y como efecto del divorcio, artículo 441 y 442. Y como les adelantaba, como efecto del divorcio, es incompatible con los alimentos previstos en el artículo 434, inciso B, que dice expresamente que los alimentos no pueden ser demandados si se demandó la compensación económica. Y a la inversa, si se demandó la compensación económica, no pueden demandarse los alimentos. Muy bien. Tanto en la unión convivencial como en el divorcio, para que proceda la compensación económica, deben darse conjuntamente tres elementos, que son el desequilibrio económico manifiesto, el empeoramiento de la situación
y la causa adecuada entre ese desequilibrio económico manifiesto y empeoramiento de la situación con el matrimonio y su ruptura. Si no se dan esos tres elementos juntos, no habrá posibilidad de demandar la compensación económica. Los tres elementos deben darse concomitantemente. Muy bien. ¿Qué se entiende por desequilibrio económico manifiesto? Bueno, se trata de un descenso en el nivel de vida del cual se gozó durante la convivencia. Aquí hay que hacer una aclaración. No se trata de mantener el nivel de vida del cual se gozó durante la convivencia, como decía el viejo artículo 207 del Código Civil, basado en la culpa de uno de los cónyuges en el divorcio, sino que podrá haber desequilibrio económico manifiesto cuando, como consecuencia de la ruptura, uno de los excónyuges, sufra un descenso notorio en su nivel de vida. No se olviden que deben sumarse con los otros dos supuestos, así que ya vamos a ver cómo juega esto del descenso del nivel de vida con la causa adecuada en el matrimonio y con el empeoramiento de la situación. Segundo, tiene que haber o puede haber una imposibilidad de progreso económico. Esto es algo que yo les adelanté hace un ratito, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de género y la cuestión de la división de roles durante la unión. En muchas ocasiones, por pactos tácitos o pactos explícitos, los cónyuges dividen sus tareas con relación a la crianza de los hijos o al cuidado de la familia. Y en general recaen sobre la mujer fundamentalmente gran parte de esa división de las tareas. Lo cual no significa, esto es una generalización obviamente, hay excepciones por todos lados, pero lo cierto es que en general, en materia de división de tareas dentro del matrimonio, muchas veces los hombres solemos acercarnos a las tareas propias del hogar bajo la premisa yo te ayudo. ¿Qué significa esto de yo te ayudo? Bueno, significa que es tu tarea. Déjalo porque yo no estoy hablando. Claro, No sé. y yo cuando no está Game of Thrones o cuando, o no sé, no tengo otra cosa que hacer o lo está jugando River, te ayudo con eso. ¿Se entiende? En cambio, y es más, desde el otro punto de vista, en muchas ocasiones, implícitamente la mujer asume dos tareas, o sea, asume la tarea fuera del hogar y además se carga naturalmente con las tareas propias del cuidado de los hijos o lo que tiene que ver con el acompañamiento de los hijos en actividades extracurriculares y demás, o escolares eventualmente. ¿Sí? Es cierto que no estamos hablando de estos tiempos donde todo está trastocado, sino de condiciones normales. Ahora, ¿eso qué significa? Ese asumir tareas muchas veces impide el progreso económico. ¿Por qué? Y porque se dejan de lado proyectos personales de crecimiento en pos de un proyecto matrimonial común, o sea, o en pos de un fin común. Entonces, a mí me pasa muy usualmente cuando voy a dar conferencias por el país, en general cuando organizan esas conferencias, me invitan a hablar el viernes a la tarde y el sábado a la mañana, ¿no? Entonces, muchas alumnas del curso del viernes a la tarde se presentan al final del curso y te piden disculpas. Mire, doctor, yo mañana no voy a venir, pero la mando a mi amiga que lo va a grabar o a mi amigo que lo va a grabar, porque bueno, yo estoy muchas horas fuera de casa y el sábado comparto con el gordito y entonces, claro, ningún varón jamás se te acerca diciendo yo mañana no vengo porque tengo que atender al nene. ¿Sí? O sea, en cambio, es una tarea que en general la mujer se carga y que en muchas ocasiones le impide un progreso económico. ¿Sí? Ahora, dos cuestiones que no es el desequilibrio económico manifiesto. No tiene contenido asistencial, si lo que hay es una situación de necesidad
el remedio son los alimentos, no es la compensación económica, ¿sí? Y no está relacionado con la culpa. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento derogó la culpa. O sea, ya en nuestro ordenamiento no hay divorcios culpables, porque directamente no hay divorcios causales. ¿Sí? Así que en ese sentido no hay culpa porque directamente no hay causa. Veamos algunos ejemplos en jurisprudencia donde se ha considerado probado el desequilibrio económico. ¿Sí? Este es un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional Civil. Dice, la ex cónyuge tiene derecho a percibir una compensación económica en los términos del artículo 441 de parte de su ex marido, toda vez que a partir del cese de la convivencia conyugal de 27 años, su situación patrimonial se vio gravemente desmejorada, a diferencia de lo que ocurrió con aquel, quien tuvo un buen pasar, provocándose así un desequilibrio que tuvo causa adecuada en la ruptura del vínculo, máxime al tener en cuenta que durante la vigencia del matrimonio, la mujer puso bienes propios, casa de veraneo y hogar conyugal, al servicio de la vida familiar. Noten ustedes que se trata, en el caso, de un matrimonio de larga data, ¿no? La compensación económica resulta procedente, ya que durante el matrimonio la accionante asumió un rol puramente doméstico basado en la crianza de sus hijos y la atención del hogar familiar, que determinó que, tras la ruptura del vínculo, luego de 23 años de vida conyugal, la misma no contase con una ocupación laboral remunerada para asegurar su propia subsistencia, que tampoco tuviera medios estudios terciarios o universitarios que facilitasen su inserción laboral, y menos aún que dispusiese de activos que facilitasen su transición económica a su sistema de vida independiente, a lo que se suma que correlativamente ese mismo rol fue el que le permitió al demandado dedicarse plenamente a su actividad laboral, crecer profesionalmente y mejorar su nivel de vida, sin tener que atender a las tareas domésticas del hogar ni invertir un tiempo considerable en la crianza de los hijos. Como ven aquí, en este fallo de Pergamino, aparece esa idea del enriquecimiento de causa, sin causa, del cual les hablé en el momento que analizamos la naturaleza jurídica, ¿sí? Tercero, este es de Loma de Zamora. El ex cónyuge de la actora debe abonarle una indemnización. Noten aquí que acá se utiliza la palabra indemnización también referenciando la naturaleza jurídica, en concepto de compensación económica, en el caso la suma de 837.000 pesos, pues al tratarse de una mujer de 44 años, que estuvo casada durante casi 13, que dejó su empleo y que se ocupó del cuidado de sus hijos, es evidente que tal ruptura le ha provocado un desequilibrio económico y que debido a su edad cuenta con públicas y notorias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Aquí hago una aclaración. Lo de los 44 años y que ya es grande para reinsertarse en el mercado laboral, lo dice el fallo, no van a pensar que lo estoy diciendo yo, porque suena, sinceramente, la lectura me suena discriminatoria, ¿sí? Este fallo es raro porque fíjense que el tiempo de matrimonio es relativamente corto y la edad de la mujer también es corta. Se trata de una mujer joven. En general, en la mayoría de los fallos que aparecen en jurisprudencia, se trata de mujeres de bastante más edad y con muchos más años de matrimonio, ¿sí? Bien, este es el caso de Famá, el más famoso, el de los 8 millones de pesos. La compensación económica es procedente, en el caso se fijan 8 millones de pesos, ya que de las pruebas se deduce que la división de roles entre los cónyuges, consistente en que el hombre trabajaba y la mujer, relegando su profesión de licenciada en economía, se dedicó exclusivamente a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos, encuentra causa adecuada en el matrimonio y provoca que, tras su ruptura, la posesión económica de la mujer sea claramente inferior a la del hombre, cuya situación patrimonial se incrementó y cuya capacidad laboral y posibilidad de acceso al empleo resulta escasa, teniendo en cuenta que la reclamante tiene 70 años, a lo que se agrega que aquella aportó a la economía familiar bienes propios, la vivienda familiar y la casa de veraneo, uso que benefició al exmarido sin erogación alguna. En este caso, si mal no recuerdo,
Se trataba de un matrimonio donde uno de ellos era, el marido era diplomático y ella había dejado su carrera como licenciada en economía para acompañarlo en los distintos servicios del Servicio Exterior de la Nación que el marido prestó. ¿Sí? Muy bien. Veamos este fallo también de la Sala E de la Cámara Nacional Civil. La compensación económica solicitada por una mujer que se dedicó a la crianza y educación de sus 3 hijos durante la convivencia matrimonial, que duró algo menos de 21 años, debe rechazarse. Acá empiezan los fallos que rechazan la demanda, ¿no? Teniendo en cuenta que la actora ejerce una actividad rentada en el área de podología y maquillaje, que no prestó colaboración en el ejercicio de la actividad profesional del marido, que se le atribuyó la vivienda familiar sobre el único inmueble ganancial, sumado a que cuando las partes procedan a realizarlo, habrá de disponer de un capital que le permitirá adquirir otro de menores dimensiones y más adecuado a sus necesidades actuales. Aquí hay varios puntos interesantes a analizar. Primero, los cónyuges luego del divorcio están en un pie de igualdad, porque el artículo 402 del Código Civil y Comercial establece expresamente esta igualdad de los cónyuges post-divorcio. ¿Sí? Esto significa que no en todos los casos que se reclame la compensación económica ella va a proceder. Habrá que probar el empeoramiento de la situación y el desequilibrio económico manifiesto. En este caso, como ven, la mujer durante el matrimonio pudo desarrollar su actividad y en esa actividad fue exitosa, razón por la cual el desequilibrio no se configura y es mejor la solución de cada uno para su casa sin reclamarle nada al otro. Ahora bien, aquí aparece también un elemento interesante que el juzgador toma en cuenta, que es la división de los gananciales. En muchas ocasiones, la división de los gananciales operará como un equilibrador de las diferencias económicas. ¿Por qué? Porque es cierto, puede ser que uno de los cónyuges gane mucho más que el otro, pero los bienes adquiridos durante la vigencia de la comunidad se dividirán por mitades, y en esa división por mitades tal vez puede restablecerse el equilibrio. O sea, habrá situaciones en las cuales el régimen de bienes del matrimonio operará como mecanismo reequilibrador y no la compensación económica, ¿sí? Continúo con la lectura de este fallo. El desequilibrio patrimonial al que hace referencia el artículo 441 del Código Civil y Comercial, a los fines de determinar la procedencia de una compensación económica, no debe ser confundido con la pérdida de valor intrínseco del capital, que por motivos ajenos al divorcio puede hacer zozobrar el patrimonio de cualquiera de los cónyuges. Claro, acá no hay causalidad. Con lo cual el titular del derecho deberá demostrar no solo el grave perjuicio que importa una desproporción, que amerite ser restaurada económicamente, sino también el nexo de causalidad. Avanzamos. Este es un fallo de Córdoba. El pedido de compensación económica solicitada por la excónyuge debe rechazarse, en tanto no se verificó que el divorcio haya causado un verdadero, concreto, cierto y manifiesto desequilibrio económico manifiesto en aquella, ni tampoco que durante la vida matrimonial haya realizado un sacrificio que haya redundado en beneficio del otro cónyuge. Máxime cuando la prueba recabada se deduce que el accionante pudo desarrollar una plena y acabada actividad profesional. Aparecen también aquí algunos fallos que son de demandas iniciadas muy pegadas al comienzo de la vigencia del Código Civil y Comercial, donde como el instituto todavía no estaba delineado por la doctrina y por la jurisprudencia, había mucho piletazo, o sea, se pedía porque había que pedirlo o porque todo el mundo lo pedía, ¿no? Muy bien. La segunda condición de procedencia es el empeoramiento de su situación. En la fórmula española, que es la que se toma como base para nuestro ordenamiento, el empeoramiento de la situación tiene que ser con relación al otro. O sea, tiene que haber quedado uno mejor y el otro peor. Si los dos empeoraron en la situación, porque la situación de desequilibrio se les produce a los dos como consecuencia del divorcio, en ese caso no habrá compensación económica porque el empeoramiento será recíproco, ¿sí? Ahora, hablar de empeoramiento no significa equiparar. O sea,
Bueno, porque la mujer tenía mucho y el marido tenía poco, le damos a los dos lo mismo. No, esa no es la noción de la compensación económica. Y se han rechazado demandas, sobre todo en España, donde se advierte o se aprecia el ánimo económico que llevó a alguno de los cónyuges a contraer el matrimonio. Aquí lo que se ha dicho es, bueno, un hombre muy grande con una mujer muy joven, un matrimonio que dura poquitos años y la mujer joven que reclama el desequilibrio económico, o el desequilibrio económico manifiesto. Está claro, si el señor tiene un patrimonio muy importante consolidado, probablemente ella sufra un desequilibrio económico porque estaba gozando de un nivel de vida que ella no tenía. Ahora, el tema es que al comienzo de la relación, ese desequilibrio ya existía. Es decir, no tiene una relación de causalidad adecuada entre el matrimonio y su ruptura. ¿Sí? Después vamos a ver otros fallos, un poquito más adelante, o otros, les voy a comentar otros fallos, donde lo que aparece es esta idea de diferente capacitación como consecuencia o como causa del desequilibrio y no el matrimonio. ¿Sí? Veamos algún fallo sobre empeoramiento de la situación. Dice, debe procederse a la fijación de una compensación económica a favor de la esposa por cuanto a la colaboración que realizara en el taller mecánico de su ex marido importó un aporte concreto y claro en una actividad económica y laboral de quien fuera su esposo, que siguió desarrollando luego de finalizada la convivencia, a lo que se suma que, al finalizar la vida en común, la accionante empeoró su situación personal, ya que la fuente principal de ingresos que tenían como pareja conyugal era el taller mecánico, que siguió siendo trabajado por el demandado, es decir, que ella se quedó sin la forma de sustento cotidiano que habían desarrollado y él sigue manteniendo. Hace ya muchos años, en Junín, la Cámara de Junín resolvió un supuesto parecido, pero lo resolvió desde el punto de vista de los daños y perjuicios, donde la pareja se dedicaba a la cría de ovejeros alemanes, de perros. ¿Sí? Y en determinado momento él se retiró del hogar común y se llevó a los perros de raza. O sea, y entonces la dejó a ella sin no solo sin los alimentos que le pasaba, sino que además la dejó sin el emprendimiento familiar que ella también contribuía a llevar adelante, que era el que tenía que ver con la venta de crías de perros ovejeros alemanes. O sea, la cuestión no es nueva, en nuestro derecho ya había expresiones de esto con otro nombre, ¿no? Bueno, y el tercer elemento que debe presentarse concomitantemente es que el desequilibrio económico manifiesto, que importa un empeoramiento de la situación, debe tener causa adecuada en el vínculo matrimonial y su ruptura. ¿Sí? Lo primero que hay que decir con relación a esto es que en el nuevo código es irrelevante los motivos de la ruptura. O sea, no importará por qué se divorciaron, ni las causas por las que se divorciaron, ni el contexto en el que se divorciaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el nuevo código no se permite juzgar esa ruptura en términos causales. ¿Sí? Lo que no significa que eventualmente no puedan llegar a ser analizadas por el juez a los efectos de la determinación del quantum de la compensación económica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el artículo 9 del Código Civil y Comercial obliga a todos, en todas las relaciones jurídicas, a obrar de buena fe. ¿Sí? Y ese ese deber de obrar con lealtad y probidad no se limita a los contratos, sino que se extiende también a la vida matrimonial y a su ruptura. Entonces, tal vez eventualmente alguna conducta que pueda ser probada en el juicio de compensación económica de uno de los cónyuges hacia el otro pueda llegar a tener relevancia en el quantum, ¿sí? Pero no se juzgan las causas del divorcio porque eso en nuestro derecho positivo ha desaparecido, ¿sí? ¿Qué se entiende por causa adecuada? Bueno, se entiende lo que hablábamos hace un ratito de la división de roles que se tuvo durante el matrimonio y de cómo esa división de roles que se tuvo durante el matrimonio eventualmente impidió el progreso profesional o el desarrollo económico de uno de los miembros de la pareja.
No se incluyen en esta fórmula cuestiones relativas a diferentes capacitaciones. En España hay específicamente 2 fallos, donde en uno de los fallos se habían conocido en el hospital, él era cirujano y ella era enfermera. Se casaron y él continuó siendo cirujano y ella continuó siendo enfermera. Se separaron 25 o 30 años después y ella había hecho toda su carrera en el hospital como enfermera y él había hecho toda su carrera en el hospital como cirujano. Claro, tenían una diferencia económica importante. ¿Por qué? Porque los cirujanos ganan más que las enfermeras, ¿sí? En ese contexto le rechazaron a ella la demanda de compensación económica porque le dijeron, la diferencia económica entre uno y otro no tiene causa en el matrimonio, sino en la diferente capacitación. Si tienen diferente capacitación, naturalmente no procede la compensación económica. En el mismo supuesto, otro fallo estableció lo mismo con un profesor universitario y una bibliotecaria, donde, bueno, eso es en España, que en la Argentina no funciona así, pero el profesor universitario ganaba más que la bibliotecaria en la misma universidad, ¿sí? También se han rechazado demandas en España en casos de escasa convivencia, que no ha llegado a consolidar un estado matrimonial, y en casos de separación de hecho prolongada previo al divorcio, donde se ha dicho que si no se ha reclamado nada durante el periodo de separación de hecho, lo lógico es que el desequilibrio no ha existido. Avanzamos. Bien, ¿cómo se fija la compensación económica? Que es la gran pregunta que en general todos los profesionales tienen en los diferentes cursos. La compensación económica puede fijarse por acuerdo entre los cónyuges o por acuerdo entre los exconvivientes a la finalización de la unión o al divorcio, respectivamente, mediante acuerdos. O sea, puede formar parte del convenio regulador previsto en el artículo 439 del Código Civil y Comercial. O sea, puede ser parte de una negociación entre los excónyuges el monto de la compensación económica. En la unión convivencial, el Código permite los denominados pactos de convivencia, artículo 513 y siguientes del Código Civil y Comercial. Un sector de la doctrina minoritario ha sostenido que en el pacto convivencial se pueden incluir fijaciones de monto de compensación económica o eventualmente una renuncia a la compensación económica. ¿Se entiende? Es decir, yo podría, cuando me voy a vivir con mi pareja, hacer un contrato con ella y en ese contrato establecer que cuando la unión se termine, no nos vamos a deber nada en concepto de compensación económica. O pactar con ella que en caso de ruptura de la relación, yo le voy a pagar X cantidad de dinero porque decidimos que es preferible que ella se dedique al cuidado de los hijos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo le compenso eso con una promesa de compensación económica al final. Como les decía, esta postura en doctrina es minoritaria. La mayoría de la doctrina entiende que no puede pactarse en el pacto de convivencia la compensación económica. ¿Sí? Por mi parte, yo creo que no hay obstáculos legales para que pueda pactarse en el pacto de convivencia la compensación económica, porque además se promueve lo que los ingleses denominan el corte limpio. O sea, prever al principio de la relación las eventuales consecuencias económicas de la ruptura de la relación. En el matrimonio este tipo de pactos están prohibidos porque el artículo 447 del Código Civil y Comercial establece que toda convención de las que no están previstas en el artículo 46, el 446, no tienen ningún valor. Toda convención patrimonial
está prohibida o no tiene ningún valor. Bien, ahora bien, no lo han fijado en el pacto convivencial. No llegaron a un acuerdo en el divorcio con relación al monto de la compensación económica. Bueno, ahí entran las pautas de fijación judicial, que son las que establece el artículo 442 para el matrimonio o para el divorcio y 525 para la unión convivencial. ¿Cuáles son estas pautas? Bueno, son muy parecidas a lo de los alimentos: edad, estado de salud, dedicación al cuidado de los hijos, ayuda en la tarea del otro y demás. En la doctrina europea, o en la doctrina de la jurisprudencia europea, se habla mucho de la cuestión de la fotografía. Es decir, tomar una fotografía del estado patrimonial de los cónyuges en el momento del matrimonio y compararla con ese estado patrimonial a la finalización del matrimonio, y ahí observar la existencia o no de desequilibrio. Claro, esto es posible, naturalmente, en economías donde hay cierta estabilidad económica que mantiene los valores más o menos constantes y permite comparaciones. En el derecho argentino, donde todo es mucho más volátil, en la economía argentina, donde todo es mucho más volátil, se me ocurre complicado hacer esa fotografía y poder comparar una situación con la otra, ¿sí? También puede suceder que el desequilibrio económico sea temporal o sea perpetuo. Me explico. Puede suceder que, no sé, una mujer, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una mujer de 40 años, a los 30 decidió con su marido que esos 10 años los iba a dedicar al cuidado y la crianza de los hijos. Pero tiene un título profesional y en su momento ejerció su profesión de contadora, pongámoslo así, y decidió tomar un impasse. Y bueno, a los 40 se divorcia. En ese caso, se trata de una persona joven, capacitada profesionalmente, que con ayornarse un poco puede reincorporarse relativamente rápido al mercado laboral. En ese supuesto, el desequilibrio será temporal, será por un tiempo hasta que se reincorpore al mercado laboral en condiciones exitosas. En cambio, en otros casos, el desequilibrio va a ser perpetuo. ¿Por qué va a ser perpetuo? Bueno, porque la avanzada edad de quien reclama hace que sea imposible que se incorpore en el mercado laboral. Lo que veíamos hace un rato en el fallo de los 8 millones de pesos, donde la mujer que lo reclamaba tenía 70 años. Es prácticamente imposible que una mujer de 70 años logre incorporarse al mercado laboral actualmente, ¿sí? También, para la fijación de la compensación económica, se tiene en cuenta los bienes que les corresponden en la división de la comunidad de gananciales, que en muchas ocasiones funciona como regulador o autocomponedor de la contienda, y los mayores gastos que eventualmente tenga que incurrir uno de los cónyuges como consecuencia del divorcio o la extinción o el cese de la unión convivencial. Muy bien, ¿cómo la calculo? Porque ese es el problema central. O sea, ¿cómo hago para calcular la compensación económica? Bueno, aquí hay 3 métodos, básicamente. Un primer método es el denominado método objetivo. ¿Qué es esto del método objetivo? Es aquel que se basa en cálculos matemáticos mediante la autorización de fórmulas, tablas o baremos para deducir el monto correspondiente. Hay un autor que se llama Irigoyen Testa, que ha publicado una fórmula, primero la había publicado para los daños y perjuicios, pero también la publicó para la compensación económica, donde estableciendo ciertos parámetros uno puede obtener un monto de la compensación económica. ¿Sí? Lo que olvida Irigoyen Testa es que la mayoría de los que estudiamos abogacía lo hicimos porque no entendemos matemática. Entonces, en muchas ocasiones, esta fórmula nos resulta un chino importante, ¿sí? No es mi caso por ahí que soy perito mercantil, pero en general los abogados la matemática nos cuesta bastante, ¿sí? Un segundo método es el método que se denomina subjetivo y es el que más predomina en nuestros tribunales, que es donde el juez realiza un estudio de las circunstancias de la causa, prescinde de fórmulas matemáticas y fija un monto de acuerdo a su sana crítica.
¿sí? Básicamente, nosotros ya hemos visto algún par de fallos donde se resolvieron 837.000 pesos, 8 millones de pesos, 20 millones, o sea, ¿por qué? Y porque al juez le parece que esa es la suma que mejor refleja el desequilibrio económico manifiesto. Y hay un tercer método, al que denominamos método mixto, donde se conjugan los dos métodos anteriores, ¿sí? Y en el fallo que les voy a traer a continuación, se aplica este método mixto. Este es un fallo de paso de los libres, donde el juez en este caso dice, para cuantificar la compensación económica, tomaremos lo siguiente como base. La suma que resulte de un salario mínimo vital y móvil, a la fecha del fallo, 8.860 pesos. Se trataba de una mujer que no tenía ninguna capacitación, o sea, la reclamante no tenía ninguna capacitación y la única tarea que estaba realizando luego del divorcio era desempeñarse en labores domésticas fuera del hogar, ¿no? La cual multiplicaré por los años que le restan de vida laboral a la señora L, para así sopesar en un porcentaje del 10% del total arribado el desequilibrio patrimonial. Entonces, 8.860 por 12 meses, 106.000 por 18 años, la señora tenía 47 y la jueza lo calculó hasta los 65, da 1.913.000 pesos, lo que equivale en un 10% a 191.376 pesos. ¿Por qué llamo a esto mixto? ¿Y por qué un 10% y no un 15 o un 20 o un 35? O sea, si bien hay una fórmula matemática, hay un porcentaje de arbitrariedad en el juez en tomar como pauta un porcentaje que no tiene de dónde salir más que de su propia decisión, ¿sí? Muy bien. También en España se ha tomado como indicador para el monto de la compensación económica el tiempo de convivencia prenupcial. Es bastante común que los cónyuges, antes de casarse, hayan convivido un periodo más o menos prolongado de tiempo, una suerte de, en general, se usa la fórmula de matrimonio a prueba, o sea, uno, digamos, prueba si la convivencia va bien y posteriormente decide si se va a casar o no. En ese contexto se ha permitido también reclamar la compensación económica en aquellos casos, o mejor dicho, tomar en cuenta para el monto de la compensación económica los años que convivieron con carácter previo a la celebración del matrimonio propiamente dicho, ¿sí? ¿Cómo debe pagarse la compensación económica? Bueno, puede pagarse de tres maneras diferentes. Puede pagarse en una prestación única, o sea, un pago único a la finalización del divorcio, ¿sí? Los casos que vimos, 837.000 pesos, 8 millones de pesos, son supuestos en los cuales se decidió una prestación única. De hecho, la prestación única fue el origen de la compensación económica, porque en Francia, cuando se pensó el instituto, se pensó siempre en una prestación única. Luego, con el tiempo, se fueron incorporando a los ordenamientos las dos otras modalidades que establece nuestro ordenamiento, que es la renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Y aquí hay que hacer una aclaración. La renta excepcional por tiempo indeterminado solo rige en el matrimonio, no está presente en la unión convivencial. El artículo 525 no contiene la renta por tiempo indeterminado, que sí contiene el artículo 442. ¿Cuál será la razón por la cual elegir la renta por tiempo determinado o por tiempo indeterminado? Bueno, lo que les adelantaba hace un ratito del desequilibrio perpetuo y el desequilibrio temporal. Si el desequilibrio es meramente temporal, la renta será por tiempo determinado. En cambio, si es perpetuo, la renta probablemente sea por tiempo indeterminado, ¿sí? Noten ustedes además que el código dice excepcionalmente. O sea que no siempre habrá renta por tiempo indeterminado. Una discusión que se ha planteado entre los autores, fundamentalmente en la cuestión de la renta por tiempo determinado, imaginen ustedes que la sentencia dice, páguese por 5 años la suma de X cantidad de pesos por mes. ¿Sí? Imaginen que la sentencia dice eso. Y supongamos que a los 2 años de que el demandado está pagando la compensación económica, muere.
¿le transmite a sus herederos esa deuda? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ahí tiene que ver otra vez la naturaleza jurídica de la compensación. Si yo digo que es asimilable a los alimentos se extinguen con la muerte del alimentante. En cambio, si digo que es asimilable a una indemnización, ahí se transmitirá la obligación porque forma parte del pasivo del patrimonio del causante. Obviamente, solo será pagada con los bienes que le queden al causante porque saben ustedes que el heredero no responde sino con los bienes recibidos por la sucesión. Avanzamos. ¿Cómo puede ser pagada la compensación económica? Bueno, puede ser pagada con dinero, o sea, un monto en dinero. También puede ser pagada otorgando el usufructo o el fideicomiso de algunos bienes. En lugar de pagar un monto fijo de compensación económica, digo, bueno, afecto tales bienes a un fideicomiso y los beneficios se le pagan al que reclamó la compensación económica. Esto solo puede hacerse por contrato, porque el usufructo y el fideicomiso no pueden establecerse por sentencia. Y otras formas que acuerden las partes o eventualmente decida el juez. ¿Sí? Que, insisto, no pueden ser contratos. Muy bien. La compensación económica caduca, o mejor dicho, el derecho a reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de la sentencia firme de divorcio o a los 6 meses del cese de la unión convivencial. Lo que la ley ha querido, el legislador ha querido, es que la cuestión de la compensación económica puede ser reclamada en un tiempo inmediato a la ruptura y no se extienda más. ¿Sí? Se trata además de un plazo de caducidad, no de prescripción. De caducidad. Saben ustedes que el código distingue el instituto de la prescripción del instituto de la caducidad, y la diferencia fundamental entre la caducidad y la prescripción es que el correr de la caducidad es fatal. En cambio, la prescripción puede ser interrumpida y o suspendida. Por lo tanto, si yo no hago nada por 6 meses, si en el día 5 meses y 28 días mando una carta de documento, yo no suspendo el plazo de la caducidad, no interrumpo ni suspendo el plazo de la caducidad y fatalmente se va a producir al día 30 del mes 6. ¿Se entiende? ¿Sí? El plazo de caducidad es fatal. Esto ha llevado a alguna discusión y fallos enfrentados en lo que tiene que ver con la mediación previa. O sea, iniciar un proceso de mediación reclamando la compensación económica implica ejercicio de la acción en los términos de la caducidad de la misma. Bueno, este fallo dice la realización de una mediación para determinar una compensación económica no tiene incidencia en la extinción del derecho. Este es un fallo de la Sala J. Sin perjuicio de ello, la postura en este momento mayoritaria en doctrina y en jurisprudencia es que las instancias previas de conciliación que resultan obligatorias para luego presentar la demanda, en la Ciudad de Buenos Aires la mediación previa obligatoria, o en las provincias lo que tiene que ver con los procesos de avenimientos, en alguna provincia lo llaman avenimientos, en la provincia de Buenos Aires se llama consejero de familia o etapa de conciliación ante el consejero de familia. En esos casos se dice que instar esa etapa previa de conciliación implica ejercicio de la acción a los efectos del reclamo de la compensación económica. Bien, los divorcios decretados en el régimen anterior no tenían la posibilidad de reclamar compensación económica en el régimen nuevo porque no existía ese derecho en el momento en el cual la sentencia quedó firme de divorcio. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, por mi parte, el cese de la compensación. No, perdón, me quedan algunas cuestiones procesales. El cese de la compensación económica. Bueno, aquí hay un debate en la doctrina porque nuestro código, a diferencia del Código Civil Español, no prevé causales de cese de la compensación económica. ¿A qué me refiero con cese de la compensación económica? Imaginen ustedes que me he divorciado
y arreglé con mi ex cónyuge que le voy a pagar una compensación económica de X cantidad de pesos por mes por un plazo, no sé, de 10 años. Y en el año 3, mi ex cónyuge sale sorteada en el Kini y gana un montón de plata. O sea, mejora de fortuna. En consecuencia, ya no necesita la compensación económica. Porque el desequilibrio lo ha resuelto el sorteo que ganó. Para un sector, diría yo, mayoritario de la doctrina, si esto sucede, la obligación de pagar la compensación económica se mantiene. ¿Por qué? Porque la compensación en su monto se ha consolidado en el momento de su fijación, sin importar el cambio de las circunstancias. Fundamentalmente desde la perspectiva de que no son alimentos, donde los alimentos sí cambian las circunstancias. Para otro sector de la doctrina, enrolados en el texto del artículo 440 del Código Civil y Comercial, el artículo 440 se refiere al convenio regulador y dice que el convenio regulador puede ser revisado si cambian las circunstancias que llevaron a su fijación. Han entendido que es posible discutir ese monto de la compensación económica en una fecha posterior como consecuencia del cambio en las circunstancias. Esta postura es minoritaria en doctrina. Y hace poquito, unos días nomás, la doctora Úrsula Bassett acaba de publicar un trabajo en La Ley, donde ella se pregunta sobre este punto en particular y lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, de cómo la pandemia de alguna manera cambió o cambia en gran medida mucho de lo acordado en los convenios de división de bienes o en los convenios de alimentos post-divorcio. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, o porque le han reducido el sueldo, o porque trabaja de forma independiente y no puede salir a trabajar. Entonces la doctora Úrsula Bassett se pregunta si es posible cambiar algún acuerdo relativo a la compensación económica por el cambio en estas circunstancias como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Finalmente, con relación a este punto, diremos que en España, que es nuestro derecho de base en esta materia, están previstas las causales de cese en caso de mejora de fortuna. En cambio, en Francia no están previstas las causales de cese. O sea que aquí todavía hay mucho camino por recorrer por parte de la doctrina y de la jurisprudencia, ¿sí? Veamos algunas cuestiones de índole procesal. Es competente para entender en la compensación económica el juez que decretó el divorcio o el juez del domicilio del demandado en el caso de cese de la unión convivencial. Artículos 717, 718 y 720 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Se puede pedir alimentos provisorios durante el juicio de compensación económica. Hay algún fallo que ha admitido dentro del reclamo de compensación económica, pedir alimentos provisorios. Y ustedes me dirán, pero usted hace un rato me dijo que los alimentos eran incompatibles con la compensación económica, no los provisorios, que son aquellos urgentes mientras dure el juicio. Es por eso que se ha admitido jurisprudencialmente la posibilidad de reclamar alimentos provisorios durante el reclamo de compensación económica. Veamos algunos fallos. Este del juzgado de familia número 2 de San Isidro, en atención al principio de solidaridad familiar que rige en el ordenamiento, corresponde fijar una cuota de alimentos provisorio por el término de 6 meses, 40.000 pesos, sin perjuicio de lo que resulte aplicable si se produce un acuerdo o sentencia que determine la compensación económica, ¿sí? Se ha señalado que apenas decretado el divorcio por iniciativa del marido, la mujer podría tener necesidades de pretender una cuota de alimentos para atender sus necesidades, las mismas que quizás eran atendidas hasta ese momento por su esposo. El hecho de que esta misma mujer pretendiera la procedencia de una compensación económica no debería inhibirla de reclamar alimentos por el tiempo que transcurra hasta el reconocimiento y fijación de la compensación. Y en este fallo se estableció como un monto cautelar de compensación económica. La Sala I de la Cámara Nacional Civil dijo, el ex esposo debe abonar cautelarmente a su ex esposa una renta de $5.000 o su equivalente en pesos, menos mal que le dijo su equivalente en pesos, a cuenta de una eventual compensación económica por divorcio.
ello por el plazo de 40 meses y hasta que la sentencia definitiva quedase firme. ¿Sí? También esta es una manera de forzar una negociación entre los excónyuges para ponerle fin al asunto. ¿Sí? Lástima no tener estos clientes que la verdad que son, en términos de honorarios, más que interesantes. ¿Sí? Yo termino aquí por hoy y si les parece abrimos a preguntas. Perfecto. Bueno, Eduardo, muchas gracias. No hay sé muchas preguntas, pero bueno, no sé cómo anduve con el tiempo, Matías, perdona. No, perfecto, perfecto. Okay. Muy interesante, aparte, el enfoque un poco también desde la perspectiva de género. Viene a zanjar este instituto un poco ese desamparo histórico en el que quedaba la mujer, digamos. La verdad que muy interesante y bueno, te agradecemos. Muchas gracias. Y hay algunas preguntas. Dale, Matías. Ya te las paso a comentar. Dejo el PowerPoint porque capaz que lo uso para contestar alguna pregunta y puede ser útil, ¿sí? Si no, perfecto. Bueno, preguntan, ¿qué pasa si antes del matrimonio uno de los cónyuges no tenía un proyecto en cuanto a su desarrollo laboral y durante el matrimonio se dedica exclusivamente al cuidado de los hijos? Si corresponde o no corresponde en la compensación. Bueno, ahí, a ver, es muy difícil contestar en abstracto. Lo que habrá que analizar son básicamente 3 cuestiones, ¿sí? Que es, primero, que está en desequilibrio, o sea, que hay un desequilibrio económico manifiesto, pero fundamentalmente que tiene causa adecuada en el matrimonio de su ruptura. O sea, si no tiene causa adecuada en el matrimonio de su ruptura, no habrá compensación. ¿Se entiende? O sea, si en el caso que ustedes me plantean, que es una persona que no tenía ningún proyecto antes de casarse y siguió en ese mismo no proyecto durante el matrimonio, no habrá compensación, porque en definitiva el matrimonio no le hizo mella en ese no proyecto, ¿sí? O sea, no habrá causalidad adecuada, ¿sí? En España se han dado fallos rechazando la compensación económica en esos casos, en aquellos donde, en matrimonios donde lo que se vislumbraba por debajo de la superficie, si se quiere, era un intento de aprovechamiento de la mejor posición económica del otro cónyuge en determinadas circunstancias, ¿no? O sea, matrimonios por interés y demás. Perfecto, digamos, depende de las circunstancias. Dependerá siempre. Uno de los problemas que tenemos con esto es que uno puede dar un montón de ejemplos en la jurisprudencia, pero la vida humana es tan rica que da 1000 posibilidades. Entonces es muy difícil contestar en abstracto procede o no procede. Hay que mirarlo caso por caso, ¿no? No es posible hacer una fórmula general, ¿sí? Perfecto. Y otra pregunta que escriben los compañeros es, entiendo yo un poco más procesal, si estos alimentos provisorios se reclaman en el proceso de reclamo de la compensación o en el proceso de división de bienes. No, en el reclamo de compensación, porque la vía de la división de bienes es una vía paralela. En el juicio de divorcio, tal como lo prevé el código actualmente, es un juicio donde no hay contienda, es un proceso de tipo voluntario, donde lo único que hacen los cónyuges es expresar su voluntad de divorciarse con la condición de presentar un proyecto de convenio regulador o un convenio regulador. Cualquier diferencia que surja entre los cónyuges, o los excónyuges, relativa a la compensación, los alimentos, los hijos, la atribución de vivienda, la división de los gananciales y demás, debe tramitar por juicio conexo ante el mismo juez que entendió en el divorcio por cuestión de no de fuero de acción, no es de perpetuatio jurisdicciones, ¿sí? Pero técnicamente son juicios conexos, que van aparte. O sea, si uno pretende alimentos provisorios, el marco donde pedirlos es o en el debate de los alimentos o en el debate de la compensación económica como alimentos provisorios dentro de la compensación económica. Perfecto. Hacen otra pregunta también, entiendo yo un poco más referida a alimentos, pero bueno, ya que estamos la hacemos. Ya que estamos acá. En caso de tenencia compartida, que están los menores mitad del tiempo con la madre y mitad con el padre, ¿qué pasa con los gastos diarios? Si son también 50 y 50, digamos.
Bueno, ahí hay un artículo del Código Civil y Comercial, que es el 666, que ha generado mucha polémica. Ese artículo lo que dice es que si ambos padres tienen ingresos, progenitores, perdón, tienen ingresos similares y el hijo convive alternadamente con ellos, no hay alimentos. Cada uno paga los gastos que se dan durante su estadía, la estadía del niño con cada uno de ellos. Así planteada, la norma suena bastante lógica. Ahora, cuando uno la desgrana un poquito, es bastante ridícula. ¿Por qué? Porque yo podría arreglar con mi ex cónyuge, decir, bueno, vos tenés los del 1 al 15, que yo los tengo del 15 al 31. Y claro, todo vence del 1 al 15. Entonces ella tendría que pagar todos los gastos que nacen mientras los tiene con ella. ¿Sí? En ese sentido hay gastos que son fijos, que habrá que distribuir entre los progenitores, y gastos de la vida diaria que si los dos ganan lo mismo, cada uno deberá hacerse cargo de esos gastos de la vida diaria durante el tiempo que le corresponde estar con los hijos. ¿Sí? Obviamente, y esto hay que ser claros en esto, si los ex cónyuges quieren discutir, tienen ganas de discutir, ¿por qué? Porque no resolvieron adecuadamente su ruptura, cualquier ámbito será el campo de batalla para esas discusiones. ¿Sí? Entonces, ay no, ¿quién le compra las zapatillas? Ay no, pero justo que va básquet lo tenés con vos, entonces vos andás y comprarle las zapatillas de básquet. O sea, yo he visto en ese sentido en jurisprudencia incidentes de corte de pelo. O sea, necesidad de probar quién tiene derecho de cortarle el pelo a los chicos. O, esto lo he tenido en el estudio propiamente dicho, discutir sobre la operación de prepucio del hijo. ¿Sí? O sea que en ese sentido, si los ex cónyuges o la expareja tiene mal resuelto su conflicto de pareja, probablemente cualquier ámbito sea bueno para discutir la cuestión de los alimentos. En condiciones normales, si por este deber de igualdad y este deber que tienen ambos progenitores de proveer las necesidades de sus hijos, lo adecuado es que lleguen a un acuerdo coparental donde distribuyan los gastos y le den al hijo todo lo necesario para su desarrollo integral de acuerdo a sus condiciones y fortuna. ¿Sí? Y esto uno como abogado, yo ahora no estoy ejerciendo la profesión hace unos años, pero uno trataba de ejercer la profesión bajo estos estándares, trataba de convencer a los progenitores de que lo conveniente era no seguir peleando y buscar acuerdos. ¿Sí? Muchas veces me acuerdo que me llevó inclusive esto a perder algunos clientes de alguna oportunidad, porque claro, venía el padre demandado por alimento y decía, yo voy a pagar lo que el juez me diga. Es un planteo bastante típico, por cierto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que contestaba esa pregunta con la siguiente pregunta, ¿y vos no sabés cuánto necesitan tus hijos? Sí, yo sé lo que necesitan. Entonces, ¿por qué te lo tiene que decir el juez? ¿Por qué no lo decidís vos? ¿Por qué te lo tiene que imponer el juez? Entonces, muchas veces, esto me llevó a perder a algún cliente, no lo voy a negar, pero nobleza obliga, o sea, en definitiva, ¿por qué dejar librado a un tercero? ¿Por qué dejar librado a un tercero? Una cuestión que los ex cónyuges pueden resolver tranquilamente entre ellos. De hecho, el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 706, en los principios generales de derecho procesal, habla de la necesidad de la solución autocompuesta de los conflictos familiares. O sea que la mejor solución siempre la tienen los ex miembros de la pareja, no el juez. Hay una consulta más ahí, Matías. Sí, preguntan si en el desequilibrio económico puede haber un acuerdo. Entiendo que si se puede fijar esta compensación por un acuerdo, sí, ¿no? El artículo 439, cuando habla del convenio regulador, dice que las partes pueden en el convenio regulador acordar diferentes aspectos relativos a la ruptura, entre ellos la compensación económica. Luego del divorcio se transforma en dispositivo para los cónyuges hacer un arreglo con relación a eso. Y en general, obviamente también pueden renunciar luego del divorcio. ¿Sí? Es bastante común que en la presentación bilateral acompañen un convenio donde dicen, bueno, renunciamos mutuamente a la compensación económica. O nada tenemos que reclamarnos en materia de compensación económica. ¿Por qué? Porque las mismas partes admiten que no hay desequilibrio.
Perfecto, perfecto. Preguntan también si esta fijación de alimentos provisorios puede implicar un prejuzgamiento y qué pasa con lo pagado en el concepto de alimentos provisorios si se llega a rechazar la demanda. Los alimentos pagados son irrepetibles, o sea, perdiste. Y si puede haber prejuzgamiento, y sí puede haber prejuzgamiento. Lo que pasa es que los alimentos provisorios proceden como cautelar, en las condiciones de la cautelar. O sea, habrá que probar peligro en la demora, verosimilitud del derecho, y en materia de familia en general no es exigida la contracautela. Perfecto. Bueno, también piden si podés repetir lo que dijiste del tema procesal, porque no se escuchó. Pero bueno. Perdón, no se escuchó porque no salió, perdón. No, a lo mejor un caso puntual. No, lo que quería decir con relación a cuestiones, lo que dije con relación a cuestiones procesales es la cuestión de la competencia, que por el artículo 717 y 720 corresponde al juez. En el caso del divorcio, de la compensación económica, ¿no? Al juez que entendió en el divorcio, y para las uniones convivenciales, el del domicilio de la unión convivencial o el domicilio del demandado a elección del actor, artículo 720. Y en cuanto a los alimentos, lo que dije es que se admitieron en jurisprudencia reclamos de alimentos provisorios mientras dure el juicio de compensación económica. Perfecto. Esas fueron las dos cosas que dije en materia procesal. Perfecto, perfecto. Clarísimo, como siempre, Eduardo. Gracias, Matías. Bueno, no veo más preguntas. De mi parte, obviamente, agradecerte. Agustina, no sé si querés... No, Eduardo, excelente todos los comentarios, más allá, obviamente tratamos de filtrar solamente las preguntas, pero todos los comentarios son de lo claro y de lo agradecidos que están todos, y la verdad para mí también fue excelente, así que muchísimas gracias, ojalá que podamos seguir con estas jornadas, y nos encantaría también que nos acompañes, así que bueno, después nos mantenemos al habla y le confirmaremos también a los compañeros que estén interesados. Un gran placer y muchas gracias por la invitación. Un placer, por favor. Y seguiremos seguramente en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo.